Hola, qué gusto tenerte con nosotros. Estamos muy emocionados y expectantes por lo que Dios hablará a nuestros corazones el día de hoy. Sabemos que será de gran bendición para tu vida este mensaje. Te invitamos a quedarte hasta el final y no olvides compartir el enlace con alguien a quien amas. Y también te invitamos a darle me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para que así no te pierdas ninguno de nuestros mensajes. Nos vemos muy pronto. Un fuerte abrazo. El día de hoy estamos empezando una nueva serie que hemos titulado Obediencia, ¿sabes escuchar? Y me gustaría que si te lavaste los dientes le digas a alguien que tienes cerca, ¿sabes escuchar? Si no te dicen nada, no se lavaron los dientes. ¿Sabes escuchar? Y quisiera empezar en Santiago, capítulo 1, versículo 22. Y antes quiero hacer una oración. Padre, gracias por esa palabra que dice Isaías, que así como la lluvia tú la envías y esa palabra no vuelve a ti vacía. Esa palabra tiene el poder de mover, de incomodar, de sanar, de confrontar, de herir si es necesario, pero nunca volverá a ti vacía. Y Padre, yo pido que hoy tu palabra sea expuesta, sea regada entre nosotros y nadie acá pueda salir igual que como ha llegado. Pero también pido que seamos una buena tierra para que tu palabra prospere. Y Señor, pido nuevas fuerzas, ánimo, unción. Pido la capacidad para enseñar tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Santiago 1:22 dice, pero sean hacedores de la palabra. Diga conmigo, hacedores. Y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Y entonces entendemos que hoy entre nosotros hay dos tipos de personas expuestas a la palabra: los que solo vinieron a oír, pero los que también van a oír y van a hacer. Y la Biblia nos dice, no solamente seas un oidor de la palabra. Yo creo que ser solamente un oidor de la palabra no nos sirve mucho, porque la palabra solamente oída no tiene poder de producir fruto en nosotros. Es cuando nosotros tomamos la decisión de escuchar, pero también de obedecer, de hacer, de poner en práctica, de reconocer que si estamos hoy aquí reunidos, congregados para escuchar la palabra de Dios, es porque entendemos que número uno, Dios nos va a hablar. No sé si alguien hoy se levantó y dijo, pues yo creo que hoy Dios no me va a hablar, pero voy pues a ver qué pasa. Esos vinieron ayer. Pero yo creo que todos hoy aquí estamos porque creemos Dios nos va a hablar. Pero ahora tenemos que reconocer que es en vano que Dios nos hable si no vamos a obedecer su voz. Yo he animado a hermanos en la iglesia y les he dicho, si tú crees que lo que yo expongo y enseño no es algo que es palabra de Dios, por lo tanto tú no puedes obedecerlo, recibirlo. Yo les he dicho, busca una iglesia en la que tú creas en el pastor que se para detrás de un púlpito. Porque es en vano ir a una iglesia en donde nomás vinimos a añadir información. O sea, no tiene sentido, amados. Es importante congregarnos en un lugar donde yo creo que Dios habla. Y donde porque yo creo que Dios habla, yo tengo oídos abiertos y yo quiero escuchar, pero también yo quiero responder. Yo quiero obedecer, yo quiero actuar. Y entonces Juan 10, versículo 27, es Dios diciendo, mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco y me siguen porque oyen mi voz. Las ovejas siguen. Dicen algunos que las ovejas son un poco torpes y ciegas, y las ovejas no siempre tienen la capacidad de ver a su pastor, pero las ovejas tienen la capacidad de oír la voz de su pastor. Y como ovejas tenemos que crecer en oír, sí, también la voz de su pastor humano, pero principalmente la voz del pastor de los pastores.
del Rey de Reyes y Señor de Señores. No tengo que entender todo lo que Dios me pide, pero sí tengo que obedecer todo lo que Dios pide. Porque, amados, tenemos que descansar en la verdad de que nuestro Dios es un Dios bueno. Nuestro Dios es un Dios que tiene planes de bien y no de mal. A veces Dios nos va a pedir cosas que en el presente parecerán incongruentes, pero Dios está viendo un panorama mucho más grande que el nuestro. Y Dios nos está pidiendo obediencia en aspectos que son incómodos para nosotros, pero es por nuestro bien. El Señor seguirá siendo Señor sin ti o contigo. Él seguirá siendo todopoderoso conmigo o sin mí. Él sigue siendo Rey y Señor. Entonces Él no gana y Él no pierde. Él es Dios. Él es un Dios eterno. Y si como generación no nos levantamos, Dios es paciente. Y más que el diablo. Porque si no lo hace una generación, Dios va a esperar a la siguiente. Los que perdemos somos nosotros, porque era nuestra oportunidad de levantarnos a los planes y propósitos de Dios. Entonces, amados, obediencia a Dios no es para hacerle el favor a Dios. Obediencia a Dios es reconocer plenamente que me conviene obedecer a Dios. Es por mi bien obedecer a Dios, es por mi bien. Yo recuerdo que no me gustaba lavarme los dientes las 3 veces al día y a veces aún mi esposa me tiene que recordar que no me he lavado mis dientes. Pero mi mamá, Dios la usó para siempre decirme: hijo, si no te lavas tus dientes se te van a caer los dientes. Y me enseñaba viejitos sin dientes y me traumó. Y una mamá no siempre le va a dar instrucciones a sus hijos que son cómodas, pero son necesarias. Hoy mi hija Lisa es malísima para comer, pero si ella no desayuna, no come y no cena, tarde o temprano ella va a entrar en un problema muy serio de salud. Y a veces para que ella coma, tenemos como papás con mi esposa que ponernos en un plan de o comes o te doy. Y a veces está llorando, pero si ella no come, ¿quién va a sufrir? Y a veces Dios tiene que forzarnos. A veces Dios no va a quitar el dedo del renglón de aspectos, de áreas de nuestra vida donde Él está demandando obediencia. Pero algo que debe ser una buena noticia es que si somos las ovejas de Cristo, vamos a oír su voz y vamos a seguirlo. Y esto me lleva a un siguiente punto, y es que muchas veces las instrucciones de Dios serán humanamente incongruentes, humanamente sin sentido. Muchas veces las instrucciones de Dios harán que nuestro ego nos grite que tenemos un mejor camino, que tenemos una mejor opción, que sería mejor hacerlo a nuestra manera. Y no obedeciendo la instrucción que nos parece humanamente sin sentido. Por ejemplo, Josué capítulo 6 versículo 1 dice: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía, mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, y yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Y esto tiene un montón de instrucciones. Porque número 1 les está diciendo: todos los hombres de guerra van a rodear la ciudad 6 días. Y no van a hacer ruido, no van a hacer nada, simplemente van a rodear la ciudad durante 6 días. Pero luego les dice: el 7º día no solo van a rodear, sino que van a tocar los cuernos y le van a dar 7 vueltas a la ciudad. Y al final, en la última vuelta, todo el pueblo tendrá que gritar. Y tendrán que hacer un grito prolongado
y entonces los muros se caerán. Y esto a mí me confronta en muchas áreas, porque en primer lugar muchas veces escuchamos tan mal que terminamos intentando obedecer, pero haciendo lo que al final del día creemos que escuchamos, pero no era la instrucción de Dios. Para muchos congregarnos es que si puedes y si quieres y si sientes vayas. Para muchos obedecer es si estás de acuerdo, si te parece y si no confronta a ningún área de tu vida, obedece, punto final. Hazlo a tu manera, hazlo según tu comodidad. Si no violenta tu comodidad, entonces puedes hacerlo. Y a veces Dios nos da muchas instrucciones que son muy precisas y que el éxito de aquello que estamos llamados a hacer depende de la capacidad para escuchar. Hey, hombres de guerra, ni se les ocurra gritar antes de tiempo. Poner a un hombre de guerra a dar vueltas es como poner a una bailarina a pelear. Un hombre de guerra está listo para la guerra. Ahora en el tiempo de Josué entendemos que era un tiempo de guerra porque Moisés fue un padre, Josué fue un general. Y a veces Dios levanta en diferentes tiempos, diferentes clases de hombres para el avance de su reino según el tiempo. Y el tiempo de Josué era el tiempo de guerreros. El tiempo de Josué era el tiempo de conquistar, era el tiempo de hombres y mujeres determinados en una palabra: si el Señor estuvo con Moisés, Él estará con nosotros y Él nos dará la victoria. Y esta gente no titubeaba, amados. Eran guerreros, pero la instrucción es: guerreros, no peleen, denle vueltas a la ciudad. Y a veces Dios te pedirá cosas que son todo lo contrario a tu naturaleza. A veces a los que más gritamos nos dirá: tranquilo. A veces a los que no gritan les dirá: a veces Dios nos pone en aprietos porque nos da indicaciones que son contrarias a nuestra identidad, pero son indicaciones precisas que tenemos que aprender a escuchar de manera precisa. Es hasta el séptimo día que daremos 7 vueltas y entonces gritaremos con todas nuestras fuerzas. Y no solamente los sacerdotes que traen cuernos, y no solamente los levitas, y no solamente los líderes, sino que todo el pueblo tiene que gritar con todas sus fuerzas. Y entonces el muro se caerá. A veces en nuestra lógica es tan imposible y difícil de creer que algo va a suceder solamente obedeciendo lo que Dios nos dijo. Y como Sara intentamos ayudarle a Dios. Ay, es que ¿cómo solo vamos a esperar y creer? No, hombre, pues no, mira, mejor ya ahí está Agar. Tiene un hijo. Y creemos que somos más inteligentes que Dios y que hay que ayudarle a Dios. Pero Dios nos pide: solamente tienes que obedecer a mi manera. No me tienes que entender, solo me tienes que obedecer. Y Dios nos dará instrucciones que parecerán incongruentes, pero solamente hay que obedecerlas. Hay otro momento en la Biblia en donde Dios da una instrucción que parece incongruente, y el contexto es que Naamán era un hombre de guerra, un general. Dice la Biblia que había entrado y salido de muchas batallas, y este hombre había ganado mucha reputación, al grado que este hombre tenía un acceso sin ningún problema con su rey, y su rey lo amaba tanto que al Naamán enterarse por medio de una sierva que Dios hacía milagros en Israel por medio de un profeta, entonces el rey de Siria le manda una carta al rey de Israel y le dice: oye, nos hemos enterado que Dios sana leprosos, te mando a mi general. Y lo manda con todo un séquito. El hombre no andaba solo, andaba con un grupo de hombres listos para la guerra y con gente que le servía
servía. Y entonces el rey de Israel, cuando le llega la carta y le llega el leproso, rasga sus vestiduras y dice: ¿quién se cree este rey sirio para creer que yo sano leprosos? Pero entonces Eliseo se da cuenta y Eliseo le manda a decir al rey: ¿acaso no hay profeta? ¿Acaso no hay hombre de Dios en Israel? Esto nos enseña que hay cosas que el gobierno de Morelia no podrá resolver, pero sí la iglesia de Cristo. Habrá momentos donde tendremos que decirle al gobierno: ¿y no hay iglesia en Morelia? ¿Y no hay hombres de Dios en Morelia? ¿Y no hay profetas en Morelia? ¿Y no hay gente que depende de un Dios que es superior a la inteligencia, a la riqueza, a la capacidad humana? ¿Que no hay hombres de Dios en Morelia? Y entonces el rey lo manda con Eliseo, y dice la historia en el verso 9: y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Diga conmigo: listo. Así de simple. Tú hiciste un viajezote para que te sane. Ahí te va, Jesse. Nomás métete al Jordán, zambúllete 7 veces y Dios te bendiga. Y entonces continúa el versículo 11, dice: Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, por lo menos saldrá él, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. A veces las instrucciones de Dios nos enojan, nos molestan, porque nosotros venimos con un gran dilema, con una gran lucha, con una gran angustia, con una gran enfermedad, con una gran situación, con algo que psicólogos no han podido resolver, con algo que medicina no ha podido resolver, con algo que 1000 consejeros no han podido resolver. Y Dios nos dice: solamente métete en el Jordán 7 veces, listo. Solo ven a las reuniones de oración. Solo diezma y ofrenda. Solo alábalo. Sal de tu comodidad y alábalo, exáltalo. Solo vuélvete una Lidia en la prédica, vuélvete un hombre, mujer con expectativa, con hambre. Y a veces Dios nos da indicaciones para grandes problemas tan simples que lejos de bendecirnos, nos enojan. Y el versículo 13 dice: mas sus criados se le acercaron. Fíjate lo importante que era ese hombre, que no viajaba nomás con su ejército, viajaba con sus criados. Y esos criados se le acercan y le dicen: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Y qué incongruencia. Es que a veces nos resulta más fácil instrucciones complicadas. Hay miles de personas que creen que yéndose de rodillas alcanzarán el favor de Dios. Pero menos gente cree que las instrucciones de Dios son tan sencillas.
Y eso tiene una razón, solo Él se puede llevar la gloria. El que se va de rodillas llega a creer que merecía el milagro. El que solamente obedece sabe que no había forma de recibir el milagro más que por su gracia, su misericordia, su favor. Instrucciones sencillas, simples. Si te hubieran pedido algo complicado, no lo habrías hecho. ¿Por qué no solamente obedeces? ¿Por qué no solo te lavas y eres limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Hay otra escena más en la Biblia, es Isaías 30, versículo 15. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y a veces el Señor, ante grandes problemas, nos dice: tranquilo, descansa. Pero ¿cómo? No, yo ya tengo que meter un abogado en ese momento. No, yo ya tengo que estar ahí formado afuera viendo qué es lo que va a pasar. No, yo ya tengo que estar. Y a veces Dios te dice: tranquilo. ¿Sabes cómo vas a ser salvo? En descanso y en confianza. Y nos cuesta tanto. La Biblia dice: aunque contra mí se levante guerra, no temerá mi corazón. Yo estaré confiado. Pero a veces la instrucción de Dios es tan simple y tan incongruente para la dificultad que estamos enfrentando, y entonces nos cuesta obedecer. Y en esta historia vemos, Dios les dice: descansen, reposen, quietos, confíen. Pero dice: no quisieron, sino que dijeron: no, antes huiremos en caballos. ¿Cómo que estar quietos? No, nos vamos en caballos. Y dice Dios: por tanto, ustedes huirán sobre corceles veloces, cabalgarán, por tanto serán más veloces sus perseguidores. Nunca le vamos a ganar a Dios. ¿Tienes una mejor idea que Dios? Y esto nos lleva a otro punto, el cual es: la obediencia es muy valiosa para Dios. Primera de Samuel 15, 22 dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y esto nos enseña que mejor que pagar, como decimos, el precio, que mejor que hacer grandes sacrificios, que mejor que hacer grandes esfuerzos en nombre de Dios, simplemente obedezcamos las instrucciones de Dios. Yo les decía ayer a los hermanos de la reunión: ¿de qué nos serviría venir 3 veces a las 3 reuniones si no podemos obedecer ni en una? ¿De qué nos serviría ser los primeros en llegar y los últimos en irnos si no podemos obedecer una simple instrucción que viene de Dios? ¿De qué nos sirve hacer tanto esfuerzo y venir al discipulado y tanto esfuerzo e irnos hasta tarde porque nos pusieron a barrer la calle y pues no manches, ahora sí está bien grandota? ¿De qué nos sirve si no podemos obedecer una simple instrucción? Ahora, tampoco nos debe llevar entonces al extremo de decir: pues ahí está, si yo no puedo obedecer, pues ¿para qué voy a la iglesia? Claro, yo estoy viendo a algunos que son bien listos. No, mejor crece en obediencia, porque separado de Él nada puedes hacer. Y en vez de estar buscando darle a Dios sacrificios, busca en obedecer las instrucciones del Señor, en vez de hacer cosas raras. ¿Qué tal que Dios te dice danza en donde estás, y tú te pones a correr como loco?
Y en tantas áreas de la vida podemos hacerlo así. Hacemos cosas mucho más exageradas, difíciles, complicadas, cuando Dios solamente nos pidió: haz esto, haz una cosa, haz esto. Y Dios ama obediencia por encima de sacrificios. Obediencia es lo que Dios busca, obediencia es lo que Dios quiere. Hechos 13:22 dice: quitado se levantó por rey a David, a quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Fíjate qué fuerte. Yo estoy quitando a Saúl porque encontré a alguien más. He hallado a alguien conforme a mi corazón. Pero ¿cómo resumes a alguien que va por quien vale la pena quitar a quien sea que está al frente en el reino de Dios? ¿Y qué tiene ese hombre? ¿Qué significa un corazón conforme al de Dios? Y aquí mismo nos lo responde, porque dice: quien hará todo lo que yo quiero. ¿Qué tenía David? Obediencia. Cuando yo estaba leyendo esto, a mí el Señor me habló y me dijo: un hombre obediente en mis manos es mejor que 100 hombres llenos de dones y habilidades. Cuando vemos la historia de David, cómo llegan los hermanos, el profeta Samuel se impresiona con cada uno de ellos, porque la Biblia dice que al ojo humano, a la apariencia, eran espectaculares. Hasta el profeta, y eso que eran hombres, y no tenía luchas en su identidad el profeta, pero los ve y le hace: wow. Los vio grandototes, ponchadotes. ¿Alguna vez has visto un jugador de fútbol que están bien grandotes? En la tele los vemos así como del tamaño de su servidor, pero cuando los ves en la vida real dicen: no manches, están enormes y están... Así estaban los hermanos de David. Les apretaba la camisa y tenían un porte impresionante, ¿me entiendes? Y Dios dice: no te dejes impresionar por la apariencia, porque los hombres se impresionan por la apariencia, pero Dios, Dios, estoy buscando un corazón. Y de nada va a servir al frente del reino de Israel un hombre extraordinario en imagen, extraordinario en dones, extraordinario en lo que la gente piense de él, pero no sabe obedecer. Es mejor un jovencito bruto, apesta a oveja, pero es obediente. Gracias a Dios que él no se fija en la imagen, porque si no, no estaríamos aquí, ¿verdad? Gracias a Dios que él busca corazones, pero lo que él busca es gente que hace todo lo que él quiere. Amados, obediencia nos pone por encima de talentos, de habilidades, de dones y de recursos en las manos de Dios. Seamos obedientes, crezcamos en obediencia. Que tu jefe diga: mira, tú no eres tan increíble como los demás, pero tú obedeces todo lo que te pido. Mira, ese habla alemán, chino y quién sabe qué tantas cosas, hasta en lenguas habla. Pero tú obedeces. Tú sabes obedecer y yo necesito gente obediente. Wow. Y entonces, esto nos lleva al siguiente punto, y es: la obediencia abre los cielos. Y a la luz de la palabra entendemos que no hay mayor bendición que caminar con cielos abiertos. Porque caminar con cielos abiertos es que Dios no encuentra algo por lo cual no bendecirte. Caminar con cielos abiertos es que todo el reino de los cielos está a tu disposición.
Caminar con cielos abiertos, amados, no es algo que ganamos por los años que tenemos siguiendo a Cristo. No es algo que ganamos con algún ABC. Los cielos abiertos son la consecuencia de obedecer. Mateo 3:13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Jordán para ser bautizado por él. Pero Juan se le oponía. O sea, hasta Juan dijo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos. Diga conmigo: cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amados, yo anhelo que todos los días de tu vida y de mi vida experimentemos cielos abiertos, que todos los días de nuestras vidas podamos oír esa voz diciendo: ese es mi Hijo, mi hija amada, en él, en ella yo tengo complacencia. Obediencia abre los cielos. A veces la obediencia será incongruente, y el mismo Juan nos dirá: tú vienes a mí, pero tú no necesitas nada, pero tú vas muy bien, pero tú. Y Jesús dice: deja así que lo cumplamos. Tengo que cumplir, tengo que obedecer. Amados, a algunos el enemigo llenará nuestras mentes y corazones de engaños, haciéndonos pensar: mira, ya estamos muy bien. A ver, vieja, ¿cuándo fue la última vez que nos peleamos? No, pues ya ni me acuerdo. Para que no te acuerdes tú. A ver, vieja, ¿he cambiado o no? No, pues sí. A ver, más fuerte, ¿sí o no? Que sí, viejo. A veces veremos tantos milagros en diferentes áreas de nuestra vida que estaremos sentados y diremos: qué agusticidad, ¿verdad? Dios ha sido bueno. Y Satanás te hará pensar: ¿para qué vas a la iglesia? Porque el engaño en muchos mexicanos latinos es que vamos a la iglesia porque nos está yendo mal. Pero ¿qué crees? Que si sigues verdaderamente a Dios, Dios te pondrá sobre roca firme, te empezará a abrir los cielos, te dará victoria, te dará gracia sobre gracia. Y tenemos que aprender a seguir a Dios, no solo porque nos va mal, no solo porque pues ¿a dónde iré, Señor? ¿A dónde iré? Llegará el día que podrás decir: pues sí, podría irme a Pátzcuaro mínimo, sí podría irme a Moroleón con los hermanos, sí podría irme a Guandacareo con este calorón. Pero ¿por qué estamos aquí? Porque lo tengo que cumplir. Deja así que lo cumpla. Tengo que cumplir las instrucciones de Dios. ¿Tú por qué danzas si tú ya tienes cielos abiertos? Pues porque yo quiero que se sigan abriendo más sobre mi vida. ¿Tú por qué diezmas y ofrendas si a ti Dios ya te bendijo harto? ¿Tienes de aquí para 5 años? Pues porque yo quiero que Dios siga bendiciendo, añadiendo, abriendo puertas. Sigue obedeciendo y Dios seguirá abriendo los cielos sobre tu vida. Y esto nos lleva a otro punto, y es: la obediencia nos promueve. Primera de Samuel 17, versículo 17 dice: y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalos pronto al campamento a tus hermanos. Y el verso 50 dice: así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Y entonces vemos que David llegó al campamento porque David estaba obedeciendo una instrucción. La instrucción era: llévale pan a tus hermanos, llévales de comer a tus hermanos. Y cuando David llega ahí con la comida, se da cuenta: mira, están amedrentados por 40 días, están llenos de temor, no pueden hacer nada. Y entonces David
en ese momento ocurre la gran hazaña de su vida. Por eso Dios le abre todas las puertas que le iba a seguir abriendo a lo que seguía en su vida. Y esto nos enseña que si obedecemos pequeñas instrucciones, nos encontraremos con nuestro destino. A veces la instrucción solo será: ve por las tortillas. A veces la instrucción solo será: llega a las 2:30. A veces la instrucción solo será: obedece, llévale su torta al pastor de milanesa. A veces la instrucción solo será: abre la puerta. La instrucción a veces solo será muy simple: léeles un pasaje a tus hijos todas las noches, ora con tu familia, adoren, levanten un altar en su casa. A veces la instrucción será muy simple, amados, pero si tú obedeces, la obediencia trae promoción. El Señor nunca llamó a nadie que no hacía nada. Todos los discípulos estaban haciendo algo. Unos pescaban, otros hacían otras cosas, pero todos hacían algo. Eso a mí me enseña: la gente que Dios llama no es gente inútil. Una vez alguien vino y me dijo: ay, pastor, ¿no viste ya este hermano se quedó sin trabajo? ¿No será que lo puedan contratar en la iglesia? Si la iglesia y el reino de Dios no es el lugar para los desempleados. Dios nunca llamó a alguien que no tenía nada que hacer. El llamado de Dios es: aun cuando estás bien ocupado. Pero si entre nosotros hay algún inútil creyendo que Dios lo va a llamar, vienen a la tercera reunión. Haz algo y serás útil en las manos de Dios. Haz algo, obedece lo que el Señor te ha llamado. Y esto nos lleva a otro punto, y es: la obediencia nos lleva a tiempos de paz. Isaías 48 versículo 18 dice: oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Yo anhelo tiempos de paz como ríos. Yo anhelo que la justicia de Dios sean como ondas de mar en mi vida. Pero esto es el resultado de haber atendido a sus mandamientos. Amados, hoy estamos parados en nuestras decisiones de ayer. Y a muchos nos frustra a veces oír esto, porque nos sentimos: sí, no, yo soy re malo para obedecer. A mí sí me chupó el diablo, yo no tengo esperanza. No, a mí todo me sale mal. Amado, si tú tienes vida, tienes esperanza. Me encanta en Eclesiastés el pasaje que dice que es mejor perro vivo que león muerto. Porque el león, no importa cuántas hazañas tenga de su vida, se murió. Pero el perro tiene un mañana. Y el que tiene un mañana tiene mucho más que el que tiene 1000 historias. Porque está vivo. Si tú estás vivo, deja de quejarte y de angustiarte. Digo, por favor, ya obedece. Ya no pierdas más tiempo, porque no sabemos cuándo el Señor te va a llamar. Y yo no quiero ser el encargado de en tu sepelio tener que decir: pues ya se murió, nunca obedeció. No. Entonces, si tienes vida, hoy tienes tú la capacidad de obedecer al Señor. A lo mejor tú dices: no, pero yo ya los años han pasado, yo ya no tengo muchos años de vida. Pero si tienes vida, tienes la oportunidad de empezar a obedecer a Dios. Que seas conocido por cómo acabaste tus años, más que por todos tus errores. Obedece al Señor. Y entonces esto nos lleva al desenlace, y la pregunta es: ¿por qué desobedecemos?
Y quiero hablarte de 3 hombres que desobedecieron, 3 diferentes desobediencias, y creo que nos van a revelar algo. ¿Por qué desobedecemos? Primera de Samuel 15, versículo 1, dice: después Samuel le dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. Mire la instrucción: destruye todo lo que tiene. Diga conmigo: todo. Y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos, asnos. Destruye todo. Pero luego en el versículo 13 dice: vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que oigo yo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarles a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. ¿Cuál fue la instrucción? Destruye. Pero ¿qué hace Saúl? El pueblo lo perdonó. Hay cosas que no matamos. Es que el pueblo lo perdonó. Pero mira sus argumentos. Pero lo demás los destruimos. Cuando él llega, ¿cómo le dice? Yo he cumplido la palabra de Jehová. Esto nos enseña que muchas veces hemos sido tan desobedientes a lo largo de nuestra vida que obedecer a medias nos hace creer que es obediencia. No, es que Dios dijo que yo hiciera eso, pero pues mira, ahí más o menos lo hice. Pues bueno, califícame mi obediencia. No sacó el 100, pero sacó un 85. Y Dios tiene un problema con obediencia a medias. Porque Dios no nos mandó a hacer algo de lo que nos dijo. Él nos mandó a obedecer todo lo que Él nos dijo. Todo. Dios no te dijo medio perdona. Dios no te dijo ya por lo menos no le digas nada, hombre. Dios te dijo perdona. Suelta. Dios no te dijo medio entrega tu corazón. Dios te dice: dame, hijo mío, tu corazón. Dios no te dice: ve ahí a medias. Mire, es tan simple, porque diezmar es el 10% de lo que ganamos. Muchos diezmamos el 5%, el 2%, el 1%. Eso no es obedecer. Eso tómalo como una ofrenda a Dios. Pero obediencia, tú no puedes decir que diezmas si tú no le das a Dios el 10% de lo que tú ganas. Y la Biblia lo dice, no dice: pues miren, ahí ustedes vean de su sueldo, agarren ahí un puñadito y eso es. No, hay indicaciones sumamente específicas. ¿Por qué alabamos y adoramos antes del mensaje? Porque es la alabanza que hace que la presencia de Dios venga. Porque Dios lo dijo: cuando vayan a la guerra, en primer lugar deben alabar y adorar. Porque cada fin de semana es una fiesta. Algunos quizás tenemos mejores ideas. No, pues mira, yo opinaría que para que la gente llegue puntual, empecemos con la prédica. Estaría bueno. Pero alabar y adorar tiene una razón. ¿Para qué leer nuestras Biblias si el pastor nos habla y a veces se echa más de su hora de prédica? Porque es una instrucción. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra.
y entonces harás prosperar tu camino. Instrucciones. A veces creemos que obedecemos, pero no estamos obedeciendo. Estamos obedeciendo a medias. Y entonces vemos 1 Samuel 15:30 dice: y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo porque adore a tu Dios. En pocas palabras, mira, ok, reconozco, no obedecí a la manera así, porque hasta a veces hacemos a Dios un exagerado, pero más bien nosotros somos unos rebeldes. Somos necios, somos testarudos. Está bien, desobedecí, pero sal conmigo a adorar a Dios. Y vemos entonces que a él solo le interesaba su reputación personal, su nombre, pero no obedecer fielmente a Dios. Segunda desobediencia, la de Jesse. Te la voy a resumir un poquito. Cuando fue Naamán con Eliseo y Dios sana a Naamán, Naamán en agradecimiento dice la Biblia que le saca tesoros y saca mucha plata y saca muchas cosas, piedras preciosas, dice que mudas de ropa. Y entonces le dice al profeta: toma algo, estoy agradecido, toma. Pero el profeta le dice: no voy a tomar nada de eso. Y ya, Dios te bendiga. Se va Naamán, y entonces Jesse va atrás de Naamán. Y sí te lo voy a leer, versículo 20. Dice: entonces Jesse, criado de Eliseo el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de sus manos las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y me salto al versículo 22. Y él dijo: bien, mi señor me envía a decirte que vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los profetas, y te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos. Le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y los puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Así que llegó a un lugar secreto, y él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa, y luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Jesse? Y él le dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Y qué fuerte, porque la desobediencia de Jesse nos enseña que cuando yo digo sí, Dios dijo no, la consecuencia será mayor. La desobediencia nos hace creer que nos salimos con la nuestra. Estaba leyendo el libro de Proverbios ayer y me impresionó, porque dice que el que dice mentira y por mentira se gana el pan, va a su casa y el pan le sabe dulce, le sabe rico, pero dice que luego el pan se le vuelve duro en la boca. Porque cuando hacemos las cosas mal y por hacerlas mal ganamos algo, en el momento decimos: no, yo soy impresionante. Pero después nos sale el tiro por la culata, como dice el dicho. Y entonces, amados, si Dios te dijo no y tú dices sí, está bien, tendrás lo que quieres, pero serás leproso. ¿De qué te sirve todo lo que puedas ganar si no lo puedes disfrutar? Es a veces la consecuencia de la gente que es malvada. Quizás tiene cosas por la cual muchos justos dicen: yo quisiera eso, yo quisiera el otro. Pero ¿de qué sirve todo si no lo puedes disfrutar? Bien dice la palabra, es mejor estar en el desierto que con mujer rencillosa en el castillo.
Vi a algunos papás que les salía una lagrimita así. Y la última desobediencia, la desobediencia de Jonás. Jonás capítulo 1 versículo 1 dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Cuál es la instrucción? Ve a Nínive, pregona contra ella, predícales la palabra, punto final. Solo ve. Versículo 3: Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Híjole, a veces los desobedientes son tan descarados que se pueden dormir en la tormenta que ellos mismos propiciaron. Y ahí están todos los demás, ¡ah!, clamando a sus dioses, y el desobediente bien dormido, soñando que está en la feria, ¿verdad? Y entonces el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Versículo 15. El contexto es que echaron suerte, se dieron cuenta que la tormenta era culpa de Jonás, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que se tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Amados, todo eso por desobediencia. A veces decimos: pero no pequé. No, mira, por el pescadito yo no adulteré. No, mira, por el pescadito yo no forniqué. Mira, yo no. Dios me guarde, mis ojos no vieron nada. La pregunta es: ¿desobedeciste? Porque Jonás desobedeció, y su desobediencia le trajo una tormenta y posteriormente un gran pez que se lo tuvo que tragar. Ahora, Dios es tan misericordioso que Dios no mata a los desobedientes, los trata, los sacude, los simbra por misericordia. Y Jonás en el vientre, a mí me encantan las oraciones de Jonás en el vientre. A veces se las hago a Dios porque me siento en un vientre. Y Jonás ora tan profundamente, y Jonás vuelve a reaccionar, y Jonás se da cuenta y dice: Señor, pues si tú eres Dios, y tú eres grande, y yo no soy nada, y yo solo tengo que obedecer. Y Jonás reacciona a su realidad. Amados, no necesitamos un gran pez ni una gran tormenta para reaccionar. ¿O sí? Reaccionemos, obedezcamos ya, porque Dios nos ama tanto que Él es capaz de levantar tormentas para llevarnos a obediencia. Es capaz de levantar peces para volvernos a obediencia. Pero esto me lleva a la conclusión de las 3 desobediencias, y es que las 3 desobediencias hablan de sus deseos, ambiciones e ideas personales. Escucha, Dios tiene un deseo de que tú tengas deseos. Dios te creó para que tengas deseos. Hasta el Salmo 37:4 dice: deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Y Dios te creó para que tengas deseos. Ay, cómo deseo unas nuevas pestañas, dicen algunas mujeres. Ay, cómo deseo unas nuevas uñas. Ay, cómo deseo unos guarachitos con este calorón. Y el pobre esposo sigue con los tenis de hace 20 años. Pero ay, cómo desearía
una nueva ropita. ¿Cómo deseamos tantas cosas? Todos tenemos ambiciones, y que tengas ambiciones es bueno, porque el que no tiene ambiciones se vuelve mediocre. Ya no espera nada, ya no desea nada, ya ni para atrás ni para adelante, y así estoy bien. Y no, es correcto que tú ambiciones. Yo sueño un día ahí en el jardín construir una casita para los perros mínimo. Yo deseo que la cerquita la hagamos un poquito más bonita. Es bueno tener ambiciones. Es bueno tener ideas. Si el Señor nos dio mentes para usarla. ¿Y tú qué piensas? Nada. ¿Y tú qué opinas? Nada. Te pusieron todo menos mente. Y es importante tener ideas, pero sabes, es un problema cuando mis deseos, mis ambiciones y mis ideas son por encima de los deseos, ambiciones e ideas de Dios. Porque entonces mis deseos, ambiciones e ideas vivirán peleando contra las de Dios, cuando el diseño de Dios es que yo someta mis deseos, mis ambiciones y mis ideas a Él, y Él se glorifique en mi vida, Él se exalte en mi vida, Él sea el aliado de mi vida, Él sea el socio de mi vida. Vamos hacia allá porque Él nos dijo que vayamos. Así que vamos, y Él peleará por nosotros, y Él se levantará por nosotros, y Él nos abrirá las puertas, y Él nos dará la gracia, y Él nos dará la provisión, y Él nos dará la salud, y Él nos dará los años, y Él nos dará lo que necesitamos para cumplir su voluntad, porque es su deseo, es su instrucción. Sometamos nuestras ideas, nuestros deseos, nuestras ambiciones a sus planes, y amados, no fracasaremos, al contrario, prosperaremos en las manos de Dios. Y quiero terminar con este último punto, que es muy pequeño, y es: quiero aprender a obedecer. Hebreos 5 versículo 8 dice: aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Jesucristo aprendió obediencia por lo que padeció. Y amados, esto nos enseña: obediencia no es una virtud en el ser humano con la que nacemos. Obediencia es algo que aprendemos con la vida. Y a veces las experiencias nos harán saber que estamos varados en medio de la nada y no hay esperanza. Y a veces la consecuencia es la desobediencia. A veces nuestros resultados en la vida nos confrontarán y sabremos que estamos donde estamos por desobediencia. En estos días hablaba con la pastora Aniel y le decía, sabes, siento que la desobediencia nos hace como veleros. ¿Sabes que el velero avanza solamente por el viento? Y hay veleros que se quedan en el mar por días sin moverse, hasta que de pronto vuelve a soplar el viento y los mueve. Y yo creo que en Dios todos sus hijos somos veleros, y lo que nos lleva al movimiento es la obediencia. Pero a veces nos estancamos y no hay ni para adelante, ni para atrás, ni para un lado. No hay esfuerzo humano que nos saque. Pero a veces es nuestra desobediencia. Y sabes, yo me he identificado en momentos como un velero detenido en medio de la nada, y esa no era la voluntad de Dios. Estoy ahí porque desobedecí a alguna instrucción que Él me dio. Pero ese es el momento en que yo tengo que decir: perdóname, Señor. Jesús aprendió a obedecer porque padeció. Y Señor, yo estoy padeciendo al estar aquí. Estoy padeciendo al estar entre la nada. Estoy padeciendo al no poder avanzar. Estoy padeciendo, Señor, tomé una mala decisión, no obedecí tu instrucción. Perdóname. Y la Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonarnos. Él es misericordioso, y en su misericordia Él vuelve a mandar un viento, y ese viento nos vuelve a hacer avanzar, y otra vez nos da una instrucción. Ahora hay que obedecer, porque si obedecemos
Él no dejará de mandar viento. Y ese velero de pronto que no se movía, ahora vamos a ir a toda velocidad así bien agarrados. ¡Ay! Pero hacia los planes de Dios, hacia los propósitos de Dios. Sentías que tu matrimonio había dejado de avanzar. Hay que preguntarle a Dios, ¿qué tengo que hacer? Sentiste que en algún momento tus hijos se estancaron. Papás, ¿qué tengo que hacer? Tu economía se ha estancado. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Él quiere darnos instrucciones precisas, porque en la obediencia está nuestro favor, nuestra gracia, nuestro avance. Ponte en pie, por favor. Y este pasaje en estos días me pegó muy duro y te lo quiero leer. Dice Isaías 54: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Pero ahora vemos cómo es que esta persona llegó a tener lengua de sabios. Dice: despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Y Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde ni me volví atrás. ¿Quieres vivir como sabio? ¿Quieres hablar como sabio? ¿Quieres pensar como sabio? Todo eso es la consecuencia de aprender a oír como sabio. Porque el que habla como sabio tuvo que aprender a oír como un sabio. Y el que oye como un sabio aprende a seguir las instrucciones de Dios, aprende a obedecer a Dios. Y entonces aquí dice: el Señor me abrió el oído. Algunos aquí hoy ocupamos que Él nos abra el oído. Y dice: y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Ya no tengo el tiempo, pero en la Biblia en Éxodo vemos que hubo un momento en que Dios habló 40 días y 40 noches. Y una vez que yo estaba leyendo eso, el Espíritu Santo me dijo: esa es la naturaleza de Dios para hablar. Porque Dios fue, Dios es y Dios seguirá siendo. Y muchos creen que hoy Dios ha dejado de hablar, pero no. Más bien muchos tenemos oídos cerrados. Así como Dios habló día y noche 40 días, Él hoy sigue hablando. Pero a veces hay una iglesia que ha dejado de oír. Pero hoy es nuestra oportunidad de decir: Señor, yo quiero aprender a oír como sabio, para poder hablar, vivir como sabio. Levanta un momento tus manos al Señor. Padre, queremos aprender a oír. Señor, de nada nos sirve escuchar palabras si no la obedecemos. De nada nos sirve recibir instrucciones si no las ponemos en práctica. Hoy como iglesia te pedimos, queremos crecer en obediencia, crecer en sabiduría. Señor, perdónanos cuando hemos sido desobedientes. Hoy pedimos tu misericordia. Pon tus manos en tus oídos y dile: abre mis oídos. Perdóname cuando me has dado instrucciones y yo no he obedecido. Y eso me ha mantenido varado en medio de la nada, sin avanzar hacia adelante, sin poder moverme hacia atrás. Perdóname, Padre. Hoy reconozco que mis ideas no son mejores que las tuyas. Hoy reconozco que mis ambiciones no son mejores que las tuyas. Y hoy reconozco que mis deseos no son por encima de los tuyos. Hoy reconozco que aquí yo soy el hombre y tú eres el Dios. Y mi deber es humillarme y alinear mi corazón al tuyo. Mi deber es someterme. Mi deber es reconocer que es en ti que hay vida y vida eterna. Que es en ti que hay plenitud de victoria, que es en ti que cadenas se rompen y cielos se abren. Es en ti, es en ti, es en ti. Lo que mi vida necesita es andar en santidad. Lo que realmente necesito es obedecerte. Si tan solo hiciera un alto para oír tu bella voz, podría caminar